Vinimos de visita al complejo Alma Casa de Campo, donde Lili y Daniel instalaron su primer tiny house. Esta fue su experiencia. ¿Dónde está ubicado el complejo Alma Casa de Campo? Para ubicarnos, la localidad donde está el complejo es San Andrés de Giles, está muy cerca de Ascuénaga, el acceso a unos 90 kilómetros de Capital Federal, el acceso es muy fácil, es toda autopista, que llega inclusive hasta la zona de Areco, se toma Panamericana, Ruta 8, Ramal Pilar, y del kilómetro 90 y medio de la Ruta 8 estamos a 4 kilómetros hacia adentro. ¿Qué comodidades tiene el complejo y qué servicios brinda el mismo? Tenemos una casa la cual es de nuestra propiedad y que decidimos abrir nuestras tranqueras para los huéspedes, y es una casa de 200 metros cuadrados, de más de 200 metros cuadrados, que tiene capacidad para 6 personas, una gran suite con un hogar. Y bueno, y un jacuzzi que creo que muchos se entusiasman, sobre todo en la época del otoño a primavera. La casa para huéspedes está dentro de una hectárea parquizada con pileta de uso exclusivo para los huéspedes. ¿Por qué decidieron sumar la experiencia Tiny House al complejo? Más que sumarla al complejo, cuando conocimos en Casarela las Tiny, nos enamoramos. Yo personalmente me enamoré del concepto, no sabía que existían en Argentina, y bueno, y a partir de ahí es como que preguntamos precios y nos encantó la idea, y teniendo nuestro espacio dijimos, bueno, ¿por qué no sumar una Tiny a Alma para también otra experiencia distinta? Y armamos un espacio donde tenemos su perimetral con sus tranqueras, y que también otras personas puedan disfrutar de la vivencia del campo y bueno, y de nuestros caballos. De los modelos que propone Casarela, ¿qué les convenció para decidir el modelo para Alma Casa de Campo? Un poco lo que decía Lili en cuanto a la experiencia de haber conocido desde Casarela la Tiny, nos mostraron, a la primera que entramos fue la Terra, concretamente, y en ese momento no había una brisa allí, sabíamos que existía y que la conocíamos, y cuando vimos la brisa y tuvimos la posibilidad de ir a la brisa, la verdad que nos gustó mucho más, por el confort, por la distribución, por los metros, por una serie de cuestiones. Esto de las 2 plantas, digamos, da la ubicación en el campo y apreciar un poquitito el verde, la naturaleza, el campo abierto, a nosotros nos dio más una sensación que desde arriba se podía apreciar de una manera distinta, de manera tal de que la verdad que, más allá de que las dos funcionalmente son muy piolas ambas, pero nos inclinamos por la brisa pensando un poquitito en la ubicación geográfica que íbamos a tener, pues ya lo estábamos pensando como proyecto, digamos, ¿no? Así que sí, nos encantó, la verdad que nos encantó. Una vez elegido el modelo, ¿cómo fue la interacción con arquitectura en la personalización de su tiny house? Fue, bueno, en principio maravillosa la atención del equipo de Casarela, y con las distintas opciones, ¿no? De poder elegir con qué terminaciones, con qué colores, la terminación, bueno, tanto de las paredes como del piso. Y ahí había estado Daniel primero, y él había estado viendo, y después vino a casa y me dice, mirá, estaban estos, pero anda vos y terminá de elegirlos. Sí. Y nada, esto de poder tocar y ver los materiales me pareció fantástico, y la verdad que la atención fue bárbara, y sobre todo la rapidez de la respuesta
y la calidez y en cuanto a las recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la terminación exterior, si iba a ser de base cementicia o de PVC. A mí estéticamente me gustaba más la de base cementicia, pero bueno, pensando en el peso, en la funcionalidad que también le queríamos dar a futuro, nada, y estaba el tema de elegir el color, que queríamos el color bisón, y tal vez en el tiempo que nos tocó parte de la pandemia, que todavía la tenemos, no teníamos todas las opciones de colores, decidimos esperar también. Así que no, excelente la atención y las recomendaciones también en relación a los artefactos, porque nos costó mucho conseguir el calefón, por ejemplo. El calefón, y la verdad que lo que fue muy bueno es la contención del equipo, porque digo, a nosotros particularmente esta ansiedad, digamos, de querer tener todo al otro día y demás, y las chicas, la verdad que, y todo el equipo en general tuvo una contención bárbara, y nos mostraron en todo momento y nos convocaban para visitar, para ver los avances de la construcción. Construcción que sinceramente no conocíamos, este esquema steel frame, que la verdad que nos pareció fantástico. Y el hecho de ir viendo el avance de obra e ir eligiendo, es decir, el nivel de contención del equipo fue extraordinario, y en cuanto al equipamiento, como decía Lili, las recomendaciones de qué equipos comprar y qué colocar y demás, por tamaño, por un montón de cuestiones, la verdad que fantástico, y no tuvimos más que llevar los artefactos y nos colocaron de una manera con una prolijidad, y la verdad que reconformes en definitiva con todo el laburo que hizo el equipo, y repito, me parece que lo más importante fue la contención de la ansiedad de querer tener todo ya en el momento. ¿Cuán complejo fue conectar la Tiny House a los servicios? No, eso, sí, antes cuando yo decía que la única tarea en el proceso de compra, en definitiva, y un poco a partir de todo el asesoramiento del equipo de Casarela, lo único que nosotros hicimos fue comprar el calefón, el aire acondicionado, y la Tiny vino perfectamente equipada con todos los elementos, digamos, necesarios. Y en cuanto a las instalaciones, tanto del tema de agua, de luz y cloacal, la verdad que es extremadamente sencillo. Fue muy sencillo. Teníamos las otras casas, digamos, donde podíamos sacar de allí estos servicios, y la verdad que es muy simple, muy sencillo. Con la luz inclusive nosotros pensábamos que podríamos tener alguna dificultad, pero simplemente es como enchufar, es como un alargue que uno lo enchufa y tenés un tablero inclusive sectorizado para lo que son los tomas, lo que es el aire acondicionado, que es lo que más de alguna manera consume, y para lo que es todo lo lumínico, digamos. Con lo cual, sencillo, y de hecho inclusive nos sorprendió también todos los tomas que hay para los puertos USB y para enchufar. La verdad que eso es fantástico, porque como espacio de trabajo y con las vistas que tenemos acá en el campo es fabuloso, es fantástico. La verdad que un placer. ¿Cómo se contactan para hacer las reservas en Alma Casa de Campo? Tenemos nuestro Facebook y nuestro Instagram de Alma Casa de Campo, y se contactan a través de allí. Están los números, un celular que es el mío personal, así que me contactan y brevemente vamos a mostrar el espacio de la Tiny. Sí, ahí en realidad nosotros, pensando un poco como proyecto futuro también, de seguir desarrollando, por eso pusimos la Tiny en un predio de aproximadamente 3.000 metros, que está todo alambrado, digamos, en definitiva, exclusivo para la persona que venga a ocupar la Tiny. Y en función un poco de lo que decía Lili en relación al tema de cómo responde la demanda y cómo es el funcionamiento en definitiva de la gente que va a venir a ocuparla, y repito, la demanda que tengamos, bueno, también estuvimos pensando un poco en incorporar alguna otra Tiny a futuro. Gracias Lili y Daniel por invitarnos a su complejo y contarnos cómo fue su experiencia.
Bueno, gracias. A ustedes, Gracias al equipo de Casarela, a vos, Néstor, por haber traído las Tiny a la Argentina.